financieros, la diferencia o la relación que puede existir entre la contabilidad y las finanzas, la relación del pasado con los estados financieros, la relación de los estados financieros con el futuro, la visión y el papel importante que juegan las finanzas para definir el futuro de las finanzas. Algo así como nosotros determinamos o las finanzas en sí determinan el futuro de la compañía. Y entrando en materia, vamos a hablar de que la definición de finanzas proviene básicamente, vamos a hablar de que es una rama de la economía. En realidad, todo mundo, o todas las carreras administrativas, técnicas, contables, como quieran llamarlo, que forman parte de nuestra facultad, o si quieren a nivel mundial, son parte de lo que es la economía. Todos dependemos de la economía. La ingeniería financiera, la ingeniería comercial, que son ramas o carreras nuevas, entonces derivamos de la economía. En muchos países, en realidad, es una de las carreras más importantes y en realidad, hasta inclusive dentro de nuestra facultad, el contenido, la malla curricular que tiene la carrera de economía es mucho más amplio, más ambicioso y más completa que todas las carreras. Y es una lástima que a la fecha, hoy por hoy, nuestra facultad o esta carrera se esté cesando, se podría decir, porque no hay muchos alumnados y nadie le da mucha importancia. La mayoría le da importancia a las carreras de moda como es ingeniería comercial, ingeniería financiera, que no son malas carreras, son lindas carreras, pero tienen otro tipo de especialidad. Con un buen marketing ha logrado tener buen posicionamiento en el mercado. Si somos un poquito más objetivos, creo que tal vez escucharon esta explicación, pero ¿qué es un ingeniero financiero? Es un contador público que tiene especialidad en finanzas. Un ingeniero comercial es parte de lo que es la administración de empresas, pero con especialidad en marketing. Pero cuando se elaboró prácticamente la carrera de ingeniería comercial, inclusive a nivel internacional, dijeron, o sea, ¿qué podemos colocar? Soy gestor, administrador de empresas, con especialidad en marketing, en ventas, medio largo, medio feito, ¿no? Mejor lo llamaremos ingeniería comercial. Y que el nombre pega. Y casi como en todas las cosas, es prácticamente publicidad, imagen. Lo que realmente vende solamente es imagen. Entonces, las finanzas en sí derivamos de la economía. Un gran respeto se debía tener por las personas que tienen esta formación profesional, que es una de las carreras, en mi opinión, y por lo que he visto en nuestro medio, más completas, más hermosas que existen, y que nadie le da importancia, la importancia que debiera tener. Muy bien, en este caso, al saber que es una rama de la economía, debemos entender que en el mundo de las finanzas tenemos que estudiar dos tipos de elementos. Actividades que son de inversión, y cuando hablamos de inversión hablamos de dos elementos. Las inversiones en activos reales y las inversiones en activos financieros. Los activos reales tienen que ver, por decir, con bienes de propiedad, con registro de propiedad. Algo así como casas, terrenos, si quieren bienes, movilidades, maquinaria, como quieran. Son activos que de una u otra manera son tangibles, son perceptibles, medibles y económicamente valorables. Y por otra parte vienen lo que son los títulos o activos financieros. Si se dan cuenta, las empresas no solamente lo que tienen, lo tienen en bienes tangibles. Hay elementos que tienen cierto valor financiero, no cierto, sino tienen valor financiero. Por dar un ejemplo, las acciones que conforman el paquete accionario de una empresa son activos financieros. La empresa requiere financiamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Emite bonos. Los títulos emitidos con esos bonos son activos financieros. El Estado requiere prácticamente recursos o quiere captar recursos, puede emitir letras del tesoro y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de activos financieros, hablamos de activos que son susceptibles de ser negociados, de activos que pueden ser colocados, emitidos, para poder ser negociados en la bolsa de valores. Entonces, son valores o títulos que generan derechos de cobro
en el futuro. ¿Por qué en el futuro? Porque si es que yo en este momento emito un bono, me genera obligaciones, pero el compromiso de que voy a poder honrar tanto como el principal como el cupón, que se llama el costo financiero, en un futuro. Entonces recuerden que muchas veces los compromisos que nosotros asumimos con el banco, con algunas instituciones, son de corto, mediano y largo plazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una clasificación de las finanzas. Algunos autores tratan otras clasificaciones, algunas más reducidas, algunas más amplias. La que creo que complemente de una forma bastante sólida y resume de una forma sólida estos conceptos es esta clasificación. O sea, las finanzas pueden ser clasificadas como finanzas internacionales, finanzas públicas, finanzas corporativas y finanzas personales. ¿Está bien? Entonces, cada una de estas tiene ciertas características y, por supuesto, dependiendo de la complejidad con la que se quiera analizar, cada una de estas es una especialidad inclusive. Muy bien. Cuando hablamos del campo de acción de las finanzas, el campo de acción de las finanzas nos manda a pensar, ustedes cuando salgan ingenieros financieros, ¿qué opciones o qué alternativas de trabajos tienen? Entonces, cuando hablamos de alternativas de trabajo, tenían 3 alternativas de trabajo. La primera es esta de acá. A esta la vamos a colocar inciso A. ¿De acuerdo? Esta es la primera. A. Dice que ustedes cuando sean ingenieros financieros tengan su título profesional registrado totalmente homologado a nivel y en provisión nacional, van a poder hacer excedentes, van a poder hacer uso o asesorar en el uso de excedentes de recursos, van a poder lograr que los recursos que tenga un inversionista o una persona generen valor agregado para las personas. ¿Sí? Ahora, por otra parte, tenemos que entender que ustedes no son los dueños de esos recursos. Hay personas que van a confiar y les van a decir, Juan, Miguel, Pedro, o si abren una consultora, tengo cierta cantidad de dinero, ayúdeme a encontrar una posibilidad de inversión, una alternativa de inversión para que el dinero que yo tenga, que es 10 bolivianos, por dar una referencia, ya no sean 10 bolivianos, sino genere valor en el tiempo. ¿Sí? Entonces, no necesariamente son las personas que tienen dinero, son personas que ayudan a hacer dinero. Otra área en la que pueden trabajar ustedes tiene que ver con esto que tenemos acá, el B. ¿Sí? Ahora, instituciones y mercados financieros. Empresas que se especializan en la creación, compra, venta de títulos, valores y activos financieros. Lo que hablábamos hace un rato atrás. A algunos nos va a gustar prácticamente el tema de inversiones, pero sí se pueden especializar y es una especialidad poder asesorar a las empresas en la creación, compra y venta de títulos, valores, acciones, bonos, por así decir, en títulos de renta fija y en títulos de renta variable. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres financiamiento, sí, evitamos bonos, pero yo no sé cómo, yo te asesoro. Ustedes se vuelven especialistas en eso y asesoran a la empresa para lograr ese cometido. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta parte? ¿Es 2 elementos? Sí, dicen. Muy bien. Ahora, el tercer elemento, este inciso C, es el campo de acción mucho más completo, el más completo que se utiliza, cuando hablamos de mercados financieros, inclusive estamos hablando que es un mercado financiero, hasta aquí es por si acaso el espacio, el anterior. Esto abarca hasta acá. Los mercados financieros es un espacio en el que actúan las instituciones financieras para compra y venta de títulos de crédito, acciones, papeles, obligaciones, etc. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo así como lo que es el mercado primario y el mercado secundario. ¿De acuerdo? El mercado de dinero, el mercado de divisas, el mercado de dinero, el mercado de capitales, dependiendo de la forma en que sean administradas. Entonces,
Ustedes tienen que convertirse, tienen que olfatear, digamos, cuál de estas áreas, o por medio de estas dos, les gusta más y se pueden especializar y hacer toda una carrera, construir su futuro en función a esto. Sigamos con lo que es el campo de acción. Cuando hablamos del campo de acción, este último elemento que tenemos acá, el inciso C, es el más grande de todos. ¿Sí? A ver, vamos a acordar un poquito más acá. El campo de acción. Para hacer una extracción de lo que trata esto, les hago la siguiente pregunta. ¿Un ingeniero financiero puede trabajar como mensajero? No dicen. ¿Qué dicen? No, yo. No, ¿verdad? ¿Seguros? Ya. ¿Será que un ingeniero financiero como ustedes puede trabajar como portero? Tampoco. No dicen. Sí, Unos dicen sí, otros dicen no. ¿Será que uno de un gerente financiero, o sea, un ingeniero financiero como ustedes puede trabajar como jefe de presupuestos? Sí. Sí, dice. Sí. ¿Será que un ingeniero financiero de ustedes puede trabajar como guardia de seguridad? sí. Sí, también. Ya. No. A ver, para ubicarse un poquito más, les voy a contar una experiencia que siempre los recuerdo con mucha tristeza. Hace muchos años, justamente uno de sus compañeros de la segunda generación de ingenieros financieros, una estudiante, mujer, no conseguía trabajo y de un tiempito me buscó. Yo soy un poco enemigo de muñequear para ayudar. Me gusta pensar que la gente tiene que ganar su puesto. Y tengo muy buenos contactos en el medio. Amigos, empresarios, gerentes de buenas empresas, de muy buenas empresas. Por dar unas referencias, ahorita el gerente de la CBN a nivel Sudamérica, ni siquiera de Cochabamba, a nivel Sudamérica es muy amigo mío. Pero esta persona me busca y me dice, por favor, licenciado, si me puede ayudar, quiero empezar a trabajar y quiero tener una oportunidad. Y recordé, pues, busqué su registro académico y sí, era una chica estudiosa, parecía ser una chica humilde. Y hablo con un amigo del Banco Unión, que estaba como director del Banco Unión. Le converso y como que él ha ido a algunos estudiantes, inclusive entre el Banco Unión. Y sé que le puedes dar una mano, me digo, déjame ver, me dice. Me llama así, le daremos una mano, que empieza el día lunes, va a empezar en cajas, me dice. Ok, hablaré con ella. Me viene a buscar, hablo con ella. Vas a empezar el día lunes, lleva tu currículum a tal dirección y que vas en nombre mío o en nombre de tal persona. Vas a empezar como cajas. Y la persona se dijo, ¿en cajas, licenciado? Sí, en cajas. Pero licenciado, yo soy ingeniera financiera. Yo tengo mi título. He defendido. Soy buena alumna. O sea, empezar en cajas no tiene algo mejor para mí. Era ingeniera financiera, correcto. Pero hay personas que parece que, y me decepcioné mucho. Y tuve otras experiencias mucho más feas, pero fue una de las veces en las que dije, no vuelvo a ayudar más a la gente. Voy a perder un poquito el tiempo. Déjame un minutito de su valioso tiempo. Ustedes están acá. Hay gente que son hijitos de papá, que pueden tener la fortuna, la suerte de la muñeca, como pasa muchos que yo no he tenido, pero Dios me ha bendecido mucho. Y solo suben un escalón, tienen un título profesional y pueden terminar manejando su empresa o la empresa de su padrino, lo que sea. Y solo tiene que extender la mano, ni siquiera extender la mano, como pasó inclusive en mi empresa hace muchos años atrás. El enamorado de una de mis mejores amigas, que tenía por suerte nacer en una familia rica. Su papá era gerente de una de las empresas más importantes de Sudamérica. Y enamorado con esa, mi amiga. O sea, el chango ni siquiera tuvo que buscar trabajo porque su papá se lo buscó y un buen cargo, con muy buen sueldo.
Y cuando hablo de muy buen sueldo para una persona que está empezando a trabajar, o sea, ganaba más de $2,000. ¿De acuerdo? Para empezar. Solo tienen que subir un peldaño, a veces con sacrificio. Y el sacrificio lo hace su padre. Mérito lo puede tener. Hay personas que no tienen que escalar mucho para esforzarse y demuestran que son capaces. Y al margen de la capacidad tienen la humildad. Ahora hay otras personas que empiezan acá. ¿Sí? Se esfuerzan. No tienen padrinos, no tienen nada, no son políticos. Yo nunca he sido político ni voy a ser. Y de una u otra manera hacen mérito. Y tienen que empezar y subir muchos peldaños. Y con suerte, y si tiene bendición de Dios, puede llegar muy lejos. ¿Cuál de los dos tiene más mérito? ¿Cuál de los dos puede ver con orgullo a los ojos de su hijo y decir, o sea, y hacer que su hijo se sienta orgulloso de la clase de padre que tiene? O de madre que tiene. El que viene desde abajo, dice. Sí, no hay duda alguna. Y eso lo estoy poniendo en línea recta. Por supuesto que hay muchas líneas rectas, pero entre medio hay muchos escalones, pero muchos más de acá. Para las personas que saben mi historia, yo tengo dos carreras profesionales. Y mi primer trabajo fue limpiar baños. Y gracias a la bendición de Dios, tuve la oportunidad de manejar una de las empresas más importantes de Bolivia. Y, de hecho, tengo uno de los récords de ser uno de los gerentes más jóvenes que tiene una corporación en Bolivia. Mi primer trabajo, limpiar baños. Señor, si se trata de trabajar, hagan su título y archívalo donde sea. Lo importante es sobrevivir y tener una oportunidad. A veces, para que salgan adelante, eso es lo único que se quieren ustedes, es una oportunidad. Pero si ponen por delante su título de que se sienten grandes ingenieros financieros, tal vez esa oportunidad nunca llegue porque su ego va a ser mucho más grande. A veces es mejor guardar su ego y guardárselo. Y algún día sacar su ego solamente cuando otro pelo, otra alzada, quiera menospreciarlos. Entonces, ¿quieres hablar de cosas grandes? Hablemos de cosas grandes. ¿Qué cosas has logrado? Y mostremos lo que yo he logrado. ¿Quieres comprarte? Siempre y cuando valga la pena. Hay personas con las que no vale la pena conversar. ¿Se entiende? Entonces, esa es la pequeña gran diferencia entre un financiero que tiene mérito. Ahora, si a ustedes le dicen que son ingenieros financieros, o sea, ¿será que te puedes animar a ser responsable de contabilidad? O sea, acepten. Cuidado que digan, no, licenciado Rivera dice que tengo que empezar limpiando baños como él. Pues yo empecé limpiando baños porque no tengo padrinos, nunca he tenido padrinos. Y empecé desde abajo. Y cuando mi padre prácticamente quiso abogar por mí, yo le dije, no te metas. Deja que mi padre, o sea, Dios, o sea, obre en mí. No quiero que debe nada a nadie, ni mucho menos a familiares. Y Dios fue muy bueno conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, señores, las oportunidades se hacen para tomarlas. Entonces, tienen que tomar las oportunidades. Y si se puede en el camino, tienen que tomar con orgullo. No se avergüencen de dónde empiezan. Y esto más anótenlo por si acaso. No, el lugar donde empiezas no es una sentencia. No porque empieces abajo significa que vaya a ser tu sentencia. Es solo el principio. Y si comienzas abajo, imagínate con humildad la distancia y lo grande que vas a hacer cuando llegues lejos. La gente no solamente te va a respetar, la gente te va a admirar. Y lo más importante, vas a inspirar a tus hijos. Entonces, en finanzas corporativas esto queda muy chico. Al mensaje que les quiero decir, un ingeniero financiero puede empezar como portero, por supuesto que sí. Puede empezar como mensajero, sí. Puede ser guardia de seguridad, sí. Puede limpiar baños como era el asqueroso licenciado Rivera, sí. Puede ser jefe de presupuesto, sí. Jefe de personal, sí. Gerente financiero, sí.
Gerente general, sí. Presidente del directorio, sí. Tantas cosas, sí. Es el lugar, el campo donde más oportunidades de trabajo y mayores competencias se le ofrece al profesional que tiene conocimiento en finanzas. ¿Ha quedado claro este punto, señores? Sí, licenciado. Ok. Finanzas corporativas. Se refiere a la administración financiera en las empresas, es decir, a la administración de los activos pasivos de la empresa. Algo así como, cada vez que escuchen, no confundan con contabilidad, cada vez que escuchen activos, imagínense inversión. Cambien la palabra activos por inversión. Y cada vez que escuchen pasivos o escuchen patrimonio, cambien el concepto de estos, cambien su concepto por financiamiento. Hay dos elementos acá simplemente. Ese activo, que para nosotros de hoy en adelante va a representar la inversión. 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 Y cada vez que escuchen pasivo y patrimonio, cualquiera de los dos son sinónimos en este tipo de casos, son relativamente sinónimos, pero ambos representan lo que nosotros conocemos como fuentes de financiamiento. Sí. Muy bien. Entonces, en ese acápite decimos que la empresa, la administración de los activos y pasivos a corto plazo. Eso es capital de trabajo. De la inversión en activos financieros y no financieros. ¿Qué significa? En activos reales, vehículos, movilidades, terrenos, edificios. Y no financieros, acciones, bonos, letras del tesoro, etc. El financiamiento a largo plazo. Esto vamos a hablar más adelante lo que es presupuesto de capital. La administración del riesgo y los instrumentos de cobertura. Son algunos elementos que se están viendo. Opciones, futuros, swaps, forwards. El mercado de capitales y la bolsa de valores. Análisis financiero y evaluación de empresas. Son algunos elementos que se citan de forma referencial. No son los únicos, solo de forma referencial. ¿Sí? Fusiones, adquisiciones, quiebras y reorganización de empresas. Entre los más importantes. Áreas de importancia de las finanzas. Servicios financieros que se podrían prestar como gerentes, como ejecutivos financieros. En servicios financieros tenemos áreas que proporcionan asesoría y productos financieros a los individuos, empresas y gobiernos. Los servicios financieros comprenden a las actividades bancarias e instituciones financieras, la planeación financiera personal, las inversiones, los bienes raíces, los recursos, etc. ¿Sí? En lo que compete a la ingeniería financiera, sí se trata del diseño y elaboración de productos financieros. Se refiere a cualquier operación financiera no tradicional. Por ejemplo, existencia de objetivo, la disminución de riesgos de la consecución de créditos. La combinación de instrumentos se parte de instrumentos existentes para crear uno nuevo. La conjunción de operaciones de inversión y financiamiento, operaciones siempre a medida. Estos, como les refiero, los escribí de forma totalmente genérica, pero quiero que entiendan que los servicios que ustedes prestan es ampliamente aceptada y de una forma ampliamente valiosa para los objetivos que busca una empresa. ¿Sí? Ahora, los mercados financieros. Los mercados financieros vamos a asumirlos en mercados primarios y secundarios. Aquí no lo vemos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero los mercados financieros en sí son aquellos mercados donde se transan instrumentos financieros. Estos que tenemos acá solamente son unas de referencia. Los bonos son instrumentos de financiamiento de renta fija. Estos son de renta variable. La cobertura de riesgos, seguros, activos, derivados. Y hay muchos más que nosotros tenemos que aprender. Y entre los más importantes, inclusive podemos encontrar algunas cosas que se halla comúnmente acá, en esa figurita que está dibujada acá abajo. ¿Sí? Pero lo que más usualmente se escucha hablar, inclusive en la bolsa boliviana de valores, son estos elementos. El tema de
la cotización de acciones, el precio de las acciones en tiempo real en la Bolsa Boliviana de Valores aún no está desarrollado. Pero eso sí, el tema de bonos, yo creo que ha dado los pasos más grandes y más avanzados en los últimos años. Estas operaciones de negociación, creación de bonos, ha dado muy buenos resultados. Entonces, vamos a encontrar, si nos da el tiempito del anterior semestre, logramos hacer, por ejemplo, una valoración real de lo que es ente transmisión. Si nos da el tiempito, tal vez hagamos, solo si nos da el tiempito. Si no, vamos a tener que dejar de largo eso. Pero nuestra Bolsa Boliviana de Valores los últimos años ha dado pasos muy importantes, sobre todo para el ámbito profesional en el cual ustedes se van a desenvolver dentro de poco. Muy bien, la clasificación de los mercados financieros. En función al lugar, pueden ser considerados como nacionales e internacionales. Su mismo nombre los clasifica. En función al plazo, mercado de capitales mayores a un año y mercado de dinero menores a un año. Entonces, básicamente aquí lo relevante sería el plazo. Aquí sería un año. Vamos a cambiar de rojito. Un año. Y aquí serían mayores a un año. O sea, mercado de mayores, mercado de capitales mayores a un año. Mercado de dinero menores a un año. Perdón. Menores a un año. Esa. En función a la transabilidad del título. Mercados primarios y mercados secundarios. En este caso, para hacerles una conceptualización más precisa, ¿qué es un mercado primario? Es comprarle al productor. El mercado secundario es comprarle, como decía, el intermediario. Una referencia. En este momento ustedes se compran acciones que están cotizando de la CBN. ¿Está bien? Una vez que se cotizan las acciones y ustedes compran esos títulos, ustedes serían, si lo compran directamente de la CBN, estarían comprando en el mercado primario. Si de aquí a un tiempo, un mes, 2 meses, un año, 2 años, quién sabe, tienen alguna necesidad fuerte de dinero y necesitan negociar los títulos que se han comprado, o sea, posiblemente son libres de ir a la empresa y negociarlos dentro de la empresa, o también son libres de poder negociarlo de forma abierta en un mercado secundario, es decir, pueden ir a la bolsa boliviana o de forma independiente, ustedes le pueden vender, por decir, a un primo. Eso ya es mercado secundario. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es mercado primario y secundario, señores? Sí, se entiende, licenciado. Sí, licenciado. Además, creo que hay una materia en la que lleva con profundidad esta parte, así que lo estoy llevando por eso muy a la rápida, estamos colocando este punto. En función al tipo de instrumento que se transa, mercados de acciones, mercado de bonos, mercado de créditos, mercado de hipotecas, mercado de commodities, mercado de futuros, financieros, opciones, son temas que ya han llevado y con seguridad ya lo están dominando. Muy bien. Sistema financiero, el sistema financiero internacional, el nacional y así sucesivamente. Decisiones de la administración financiera. Imagínense que ustedes son ejecutivos, los máximos ejecutivos de la parte financiera de una corporación, de una empresa. Tienen que tomar múltiples decisiones continuamente. Pero si nosotros hacemos un resumen de todas las decisiones que toman, por decir 20, 50, 100, 500, 1000 acciones que estén tomando, esas 1000 decisiones que toman, por dar unas referencias con un número, pueden ser clasificadas en 4 áreas. ¿De acuerdo? La primera tiene que ver con decisiones de presupuesto de capital. La segunda con administración de capital, de trabajo a corto plazo, estructura de capital y política de dividendos. Ahorita vamos a ver un poquito a detalle esta parte de forma genérica, pero tomen en cuenta lo siguiente como resumen. Cuando nos referimos a este tema de acá, instrumento de capital, quiero que piensen en lo siguiente. 2 conceptos, anótenlo si quieren.
inversiones y largo plazo. El presupuesto de capital hace ese curso, podemos colocar palabras bonitas, palabras menos, palabras más, pero hace referencia a la capacidad de inversión de la empresa para hacer uso de sus recursos inmediatos para garantizar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Entonces, para resumir todo, inversiones, periodo a largo plazo, presupuesto de capital. Va a ser el primer tema práctico que nosotros vamos a desarrollar ahora. ¿Sí? Administración del capital de trabajo. Tiene que ver con lo que es la administración a corto plazo. Si solo nos enfocamos en hacer esfuerzos, en ahondar esfuerzos para administrar lo que nosotros vamos a conseguir en un futuro y nos olvidamos del presente, nunca vamos a llegar al futuro. ¿Me entiende? Algo así como si solo sueñas en el futuro, en lo que va a venir en el futuro, y no trabajas en tu presente, puedes seguir soñando. Tu futuro nunca se va a hacer realidad. Tu futuro depende de lo que hagas en el presente. Algo así como esto que tenemos acá determina la posibilidad de que esto de acá exista. ¿Sí? Y como que en el ejercicio que vamos a hacer práctico, que tengo planeado hacer con ustedes aquí una semana o 2 semanas más a más tardar, se van a dar cuenta que la administración hay un punto que no es todo, un elemento que determina las variaciones de capital de trabajo como un componente del flujo de caja. Sí o sí es indispensable evaluar la participación del flujo de caja, la participación del capital de trabajo como elemento indispensable en la valoración del presupuesto de capital o en la valoración de las inversiones. ¿Sí? Si les digo estructura de capital, ¿qué es lo primero que tienen que pensar? Anótense si quieren esta parte. Lo primero que tienen que pensar es financiamiento. ¿Qué es la estructura de capital? Financiamiento. ¿Qué otra cosa? Financiamiento. ¿De qué tipo? Financiamiento. Entonces, hay muchos que se puede discutir al respecto. Básicamente, en la estructura de capital, hablamos de la forma en que podemos utilizar el financiamiento para que los recursos de la empresa sean mucho más eficientes. Ni siquiera eficientes. ¿Cómo poder crear valor? ¿Sí? Hay un término, por ejemplo, que se utiliza en lo que es estructura de capital, que muchos se discuten, por ejemplo, a la fecha. ¿Existe o no existe una estructura óptima de capital? ¿A qué me refiero con esto? ¿En qué medida me conviene tener financiamiento? Hasta antes del año 50, por ejemplo, de la teoría de Modigliani y Miller, que es una teoría que ganó el Premio Nobel de Economía, se establecía que las empresas logran garantizar su crecimiento en la medida en que se incrementa el nivel de endeudamiento. Algo así. ¿Quieres crecer? Por supuesto que sí. Endeúdate. ¿Cómo? Sí, endeúdate. ¿Cuánto? Lo más que puedas. Estoy colocado en términos bastante simples para que me entiendan. Entonces, se hace un evalúo. Vamos a intentar hacer, si lo alcanzamos, porque es uno de los últimos temas que vamos a ver en este semestre. La teoría, antes de que aparezca Modigliani y Miller, se hace un ejercicio de la proposición, por ejemplo, antes de la proposición, mejor dicho. Daría a entender que una empresa logra el máximo valor cuando tiene 99%, por dar un ejemplo, de financiamiento y 1%, por decir, de aporte de capital. Algo que, por supuesto, tiende a ser un tanto absurdo si consideramos que a mayor nivel de endeudamiento, la empresa enfrenta un mayor nivel de riesgo. Entonces aparece la proposición 1, con y sin impuestos, la proposición 2, con y sin impuestos, que establece un límite y nos dice, para resumir, sí, crear deuda crea valor, pero hay un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre nos muestra que hay un nivel de endeudamiento en el cual la empresa crea valor y hay un punto preciso en el cual, después de crear valor, empieza a destruir valor en realidad. Creo que me estoy adelantando mucho. Luego viene la política de dividendos. Si ustedes invierten en una empresa,
señores, es con la posibilidad de obtener dividendos. O sea, ¿por qué invertir en algo que no va a generar beneficios o que no va a generar rentabilidad o que no te va a generar mayores logros para tu economía o para tu crecimiento como inversionista? Pero por otra parte, pónganse a pensar, yo invierto 100 bolivianos en una empresa y gano 20 bolivianos. Si de los 100 bolivianos gano 20 bolivianos y continuamente me lo como los 20 bolivianos, está demostrado que la empresa tiene limitaciones de crecimiento. Prácticamente la empresa tiene 0 tasa de crecimiento. Entonces, todas las empresas requieren una política de dividendos que tenemos acá, que les permita satisfacer las necesidades de los inversionistas, porque quieren dinero, han puesto dinero y quieren a cambio la compensación de dinero. Y una porción que permita garantizar el crecimiento sostenible de la empresa. Entonces, la política de dividendos, es bueno pagar dividendos. ¿Todo? No. Hay otra segunda parte. Es bueno de vez en cuando, en épocas de expansión, por ejemplo, a veces sacrificar inclusive los dividendos. No te pago dividendos ni este ni el próximo año y te garantizo un dividendo totalmente sustentable y totalmente engrandecido a partir del 4º, 5º año. ¿De acuerdo? A ver, objetivos de la empresa. El objetivo de la empresa, de toda empresa, hay muchas corrientes, pero una cosa que se tiene que tomar en cuenta prácticamente a futuro es la corriente que por medio está vigente hace unos 20 años. Algunos docentes dicen que es algo nuevo, que el concepto nuevo de las finanzas. Mentira, está hace más de 20 años vigente. Es que el objetivo principal, base de las finanzas, es lograr la creación de valor de los propietarios o de los accionistas o de los como quieran llamar ustedes. Es el mismo concepto. Crear valor. Si quieren llamar, crear valor. Eso es lo importante. Si un ejecutivo crea valor, entonces está cumpliendo el objetivo central de las finanzas. ¿Sí? Ahora, el valor viene representado por el precio de mercado de las acciones ordinarias en la empresa. Es una referencia. Si es que mi acción actualmente se cotiza en 100 bolivianos y dentro de un año se cotiza, por decir, en 200 bolivianos, ha tenido un crecimiento. Entonces, se puede visualizar o identificar un incremento en el precio del mercado. Lo que determina si algo ha incrementado o ha reducido valores en el mercado. El señor mercado tiene la verdad sobre la realidad por el cual atraviesan las empresas. Lo que te diga el financiero ni siquiera es la verdad absoluta. Ustedes tienen que confiar en lo que dice el mercado. Por dar un ejemplo, te compras una bicicleta. ¿Cuánto cuesta la bicicleta? 1,000 bolivianos. Tu vecino es corredor de bicicleta. Le preguntas, ¿cuánto cuesta tu bicicleta? Mira, debe estar unos 800, 900 bolivianos. Y pasa un mes, le preguntas a otro vecino y el otro, sí, debe estar con unos 1,500. Y después de unos 2, 3 meses vas al mercado y preguntas, ¿cuánto está mi bicicleta? Por una u otra razón, por la inflación, por lo que ustedes quieran. Tu bicicleta no cuesta 1,000 bolivianos, tu bicicleta cuesta 3,000 bolivianos. ¿Cuál de los valores es el más importante o es en el que deben confiar ustedes? En el que diga el corredor de bicicleta, en el que diga tu vecino, el que diga tu tío, ¿en quién van a confiar más? ¿Alguien puede decir? En el mercado. Siempre en el mercado. Si alguien te quiere pagar 3,000 bolivianos y tú vas a comprar algo en 1,000 bolivianos, pues aceptas, ¿no? No es que a mí me costó 1,000 bolivianos, o me pagas 1,000 o no hay negocio. No es que te quiero pagar 3,000 bolivianos. No, tampoco se trata de que me engañes.
¿Me pagas 1,000 o no hay trato? ¿Será que hay tipo de negociaciones de ese tipo? Difíciles, ¿no? Muy bien. El principal objetivo de la dirección empresarial debe ser la maximización del valor de la empresa para sus propietarios. Otro nombre que se le da a algunos libros, para los accionistas. Y así sucesivamente. Bueno, ahora, la dirección financiera de la empresa, Corporate Finance, se centra en la creación de valor. Hay un tema que después, ojalá podamos verlo, no es parte del tema, pero es el EVA. A mí me encanta el EVA, lo he logrado estudiar a detalle y realmente es un tema que me ha apasionado. Tiene algunas limitaciones, pero no por las limitaciones debe ser un indicador valiosísimo. A veces hay algunos financieros que tienden a enfocarse como, inclusive nosotros como personas, agarramos unas personas y nos limitamos a criticar sus defectos. A veces puede tener solo un defecto, como por ejemplo ser hermanista, y nos olvidamos de los otros valores que tenga. Sí, entonces, para mí es un buen indicador. Tiene limitaciones como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano, pero creo que son mucho más los beneficios que nos ofrece. Ahora, el que lo uses o no lo uses, no estás regido por ninguna ley, pero técnicamente por un financiero bien formado, puede tranquilamente utilizar elementos que hagan de su valoración un instrumento de entera confianza para los ejecutivos. ¿Sí? Las decisiones de la inversión se concentran en el estudio de activos reales, tangibles, las decisiones de financiación, las decisiones operacionales. Finalmente esto, que es la parte que más me interesaba llegar para concluir la parte teórica. Cuando nosotros definíamos que el principal objetivo es la creación de valor, ese punto que nosotros tenemos acá, ¿cómo sabemos si se está creando o se está destruyendo valor? ¿Sí? Hay muchos métodos y por supuesto que el mercado siempre es el determinante. Uno de los principales que nosotros utilizamos es esto que tenemos acá enfrente. ¿Ya? Aquí decimos lo siguiente, indicadores de crecimiento. Todo inversionista quiere maximizar su inversión. Estos indicadores, anoten en alguna parte, no lo coloqué acá, son indicadores base. No son los únicos, pero son los más utilizados por los financieros. Hay muchos otros elementos más, los que vamos a aprender tal vez en algún caso. Les puedo dar una charla, les puedo reproducir. Hay un curso al que me invitaron a dar justamente hace ya va a ser, noviembre, ya va a ser 2 años justamente. Fui a un evento a Colombia y terminé haciendo una exposición se llamaba de las paradigmas de finanzas. Por ejemplo, hay personas que piensan que tener utilidades es bueno. Y hay situaciones en las que se demuestra, hay un ejercicio que lo desarrollé, que demuestra que tener utilidades no siempre significa creación de valor. Es más, a veces la creación de utilidad implica destrucción de valor. Y se demuestra. Hay personas que dicen, mi ROE es positivo, he creado valor. Y muchos ejecutivos son felicitados por crear un ROE positivo. Mentira. Hay elementos que nos permiten, aplicando el concepto de valor del dinero en el tiempo, que a veces un ROE positivo puede representar destrucción de valor y no creación de valor. Son cosas que tal vez ahorita no lo estén entendiendo bien, pero si en algún momento podemos desarrollarlo, sería interesante. ¿Ya? A ver, en este caso, la utilidad neta, por daros una idea, si yo gano este año 10,000 bolivianos y el próximo año gano 20,000 bolivianos, esas utilidades, ¿dónde van a ir a parar? Al balance general. Si hoy gano 10,000 bolivianos, mi balance general se va a incrementar en 10,000 bolivianos. Y el próximo año, si gano 20,000, mi balance general se va a incrementar en 20,000 bolivianos. Entonces, mi patrimonio va a ser mucho más grande. ¿Síntoma de qué? De crecimiento. ¿Es bueno el indicador? Es básico. Es básico.
¿Pero es confiable? No. No es de alta confianza. ¿Por qué razón? Dentro de lo que es el estado de resultados, hay elementos contaminantes, como por ejemplo, la depreciación del activo fijo. ¿Implica movimiento de efectivo? No, no es movimiento de efectivo. Hay previsiones, por ejemplo, para incobrables, obsolescencias, ajustes por inflación, que hacen que la utilidad neta incluya elementos contaminantes por los cuales no debe ser considerado como un elemento confiable. ¿Sí? Por otra parte, otro indicador rápidamente para que se me entienda, utilidad por acción. Si este año yo les pago, por decir, 10 bolivianos por cada acción y el próximo año les pago 15 bolivianos por acción a cada uno de ustedes que son accionistas de una empresa, el solo pagarles más dividendos, entonces muchos reflejo de crecimiento con el elemento que nos permite visualizar el crecimiento de destrucción de valor. Algo a tomar en cuenta. No es estable. Por un motivo no es confiable. Que no es tan confiable. Lisa, ¿por qué las acciones pueden subir y bajar a digamos, por ejemplo, en la bolsa de valores inviertas también puede bajar o subir? No necesariamente. ¿Por qué? Porque yo cuando pago dividendos no es en función a la cotización de las acciones. Cuando pago dividendos en función a qué pago. En función a la utilidad. Y la utilidad neta yo la puedo fabricar. Puedo inventarme ingresos, puedo crearme anticipo de ventas, puedo hacer maravillas y crear o destruir utilidad. Y como esto es la base para pagar más o menos utilidad, esto puede terminar siendo mentiroso. ¿Sí? Esto tiene elementos contaminantes. Y si esto tiene elementos contaminantes, este importe que tengo acá se alimenta de este importe de acá. Entonces, la distribución de dividendos también tiene elementos contaminantes. ¿Sí? La otra parte, rendimiento por acciones de acciones a valor en libros. ¿Qué significa? Y yo sumo todo el patrimonio. Y si sumo todo el patrimonio me da 10 millones. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale mi...? A ver, hagamos acá. Esta parte les voy a explicar así. Valor en libros. Tomás, por favor, aguánteme. Valor en libros. Entonces, lo que hacemos es sumar todo el patrimonio. Y sumando todo el patrimonio, yo sumo, por decir, 20 millones de bolivianos. Este año. ¿Cuántos? Y esto tengo que dividir entre el número de acciones. Vamos a suponer que existen número de acciones, por decir, existan 10.000 acciones en circulación. ¿Cuánto sería el valor de la acción según valor en libros? ¿Alguien sabe? 2000. 2000, dice. Sí. Entonces, esto me da lugar que el valor que vamos a colocar con este calor. Valor por acción va a ser igual a 2000. Esto se conoce generalmente como ¿qué? Según la norma contable, como valor patrimonial proporcional, el BPP. Esto pasa en una gestión. La próxima gestión pasa algo similar.
tengo más utilidades, tengo mejores rendimientos y mi patrimonio, yo sumo todo el patrimonio, ya no son 20 millones. Ahora son 25 millones. Pero el número de acciones siguen siendo 10,000. Entonces, ¿cuánto es el valor que voy a tener yo en mis acciones? ¿Cuánto me da esto, por favor? 2.500. 2,500. Entonces, ¿cuál me conviene? O sea, cuando la empresa, en ese momento la empresa, cada acción de la empresa vale, según libros, 2,000. Y según libros, un año después vale 2,500. Entonces, da a entender que la empresa está creciendo. Pero también es mentiroso. ¿Por qué? Porque eso es según la contabilidad. ¿De acuerdo? A ver. Y luego viene el rendimiento por acciones según valor en mercados. En resumidas cuentas, este indicador es el más importante de toditos. ¿Por qué? Porque yo voy al mercado y le pregunto cuánto vale mi acción, hacen un estudio, me dice cuánto tiene ese valor en libros. No sé, dígame usted cuánto tendría que tener. Según mis estudios, dice que tu acción debiera valer 4,000 bolivianos. Pero yo he sacado la última vez 2,500. No sé, la gente está muy atraída, tienes buen prestigio, tienes buena calificación de riesgo, cada una de tus acciones tiene 4,000, tiene un valor de 4,000. Entonces, ¿cuál vale más? ¿Lo que tiene valor en libros o lo que dice el mercado? Lo del mercado. Por supuesto, en definitiva, es el indicador más confiable. Muy bien, señores, algo resumido, pero creo que con esto podemos concluir la parte teórica. ¿Alguna inquietud, algo que les pueda ayudar? La parte teórica siempre es un poco aburrida, señores. La parte práctica se va a poner mucho más bonita. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, nos veríamos el directo el próximo jueves, por favor, con la parte práctica. Ya vamos a empezar con cosas más interesantes. ¿Alguna pregunta?